Dijo que era solo por un tiempo, un apartamento alquilado, sencillo, hasta que nuestro nuevo lugar estuviera listo. La primera semana vino todos los días, la segunda solo llamaba. En la tercera semana su teléfono ya no sonaba, solo daba un mensaje frío, electrónico, diciendo que el número no existía. Fue entonces cuando entendí, el alquiler solo estaba pagado por un mes más, no iba a volver. Mi único hijo, mi Javier, había vendido la casa que mi esposo y yo construimos con el trabajo de toda una vida y me abandonó de nuevo, aquí en Acapulco, una ciudad extraña, sin un alma conocida, sin un centavo en el bolsillo y con el corazón en pedazos por segunda vez. Mi gente, antes de contarles en detalle cómo llegué a este punto, necesito pedirles algo de corazón. Si ustedes creen en la fuerza de las historias reales que nos enseñan y nos conectan, por favor dejen un me gusta en este relato y compártanlo con quien necesite oírlo. Y respóndanme aquí en los comentarios, con toda sinceridad, ¿qué harían ustedes en una situación así? ¿Creen que soportarían ser traicionados por su propio hijo de esa manera después de perdonarlo? Mi nombre es Amparo. Hoy tengo 69 años, pero esta herida que aún arde en mi pecho se abrió el año pasado. Yo era una mujer sencilla de Taxco, una viuda que encontraba consuelo en la fe y en mi oficio. Soy una artesana de plata, un don que heredé de mi padre y que practiqué por más de 50 años en mi pequeño taller, que estaba en el fondo de mi casa. Mi vida era tranquila, marcada por la campana de la iglesia, por el olor a plata pulida y por las oraciones que hacía todos los días, pidiéndole a Dios que me cuidara y principalmente que trajera a mi hijo de vuelta al camino de la luz. Verán, mi hijo, mi único hijo, Javier, se había ido hacía 20 años. Se fue de un momento a otro, después de una pelea tonta por dinero, y nunca más dio noticias. 20 años es una vida entera. Para una madre, es una eternidad de noches sin dormir, de platos puestos en la mesa con la esperanza de un regreso, de un pastel de cumpleaños hecho incluso sin el cumpleañero. Nunca perdí la fe. Me decía a mí misma que el mundo da muchas vueltas y que un día su corazón extrañaría el nido, el amor de su madre. En aquel tiempo mi vida era ordenada, pero completa. Me levantaba temprano, cuidaba de mis pocas plantas en el patio interior, tomaba mi café cargado e iba a mi taller. El sonido del pequeño martillo sobre la plata era la banda sonora de mis días. Vendía mis piezas a turistas y a algunas tiendas de la ciudad, lo suficiente para vivir con dignidad, sin lujos, pero sin que me faltara el pan de cada día. Tenía a mis amigas, a mi comadre Trinidad, que siempre me advertía sobre mi corazón blando y mi fe, que era mi pilar. El día que todo cambió, estaba terminando un encargo especial, un par de aretes de filigrana, delicados como una telaraña. Recuerdo el sol poniéndose, pintando el cielo de Taxco con tonos de naranja y rosa. Estaba cansada, pero satisfecha con mi trabajo. Cerré el taller, entré en casa, preparé una sopa ligera para la cena y me senté en mi viejo sillón, el mismo donde mi difunto esposo solía leer el periódico. Estaba a punto de poner la telenovela cuando oí los golpes en la puerta. No era un golpe fuerte, sino un toque vacilante, casi tímido. Me pareció extraño. Nadie me visitaba a esa hora de la noche. Mis amigas sabían que me recogía temprano. Fui a la puerta con el corazón un poco encogido, más por curiosidad que por miedo. ¿Quién es?, pregunté con la voz un poco temblorosa. Hubo un silencio al otro lado, solo el sonido de una respiración pesada, cansada. Miré por la mirilla, pero la luz de la calle era débil y solo veía una silueta alta y encorvada. Abrí una rendija de la puerta, todavía con la cadena de seguridad puesta, y mi mundo se detuvo. Allí, en mi umbral, estaba un hombre al que reconocería en cualquier lugar, incluso después de 20 años. Era mi Javier. Más viejo, claro, con canas en las sienes y arrugas de cansancio alrededor de los ojos que conocía también. Llevaba ropa gastada y sostenía una pequeña mochila, como si hubiera viajado durante días. No parecía el joven arrogante que se fue,
sino un hombre derrotado por el mundo. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se llenaron de lágrimas y una sola palabra se escapó de sus labios, un susurro que esperé 2 décadas para oír. «Mamá». En ese instante, los 20 años de ausencia se disolvieron como humo. Mis corazón de madre, que por tanto tiempo latió a un ritmo de anhelo y esperanza, se disparó con una alegría que casi me dejó sin aliento. No vi a un hombre de 45 años, vi a mi niño, el mismo que acuné en mis brazos, ahora con el peso del mundo sobre sus hombros. Quité la cadena de la puerta con manos temblorosas y lo metí adentro, al calor del hogar que nunca debería haber dejado. Se arrodilló a mis pies, llorando como un niño, y dijo las palabras que más soñé escuchar. «Mamá, perdóname. Fui un tonto. Solo quiero volver a casa». En los días que siguieron, mi casa volvió a tener vida. Cocinaba sus platos favoritos, escuchaba sus historias de una vida dura y llena de arrepentimientos, y mi pecho se llenaba de una compasión que solo una madre puede sentir. Claro que mi comadre Trinidad, con sus ojos de águila y su lengua afilada, no compartía mi alegría. «Amparo, ten cuidado», me dijo un día, mientras tomábamos café en mi patio. «El alacrán puede cambiar de piel, pero no de veneno». 20 años es mucho tiempo para aparecer de la nada. Yo, ciega de felicidad, solo sonreí y le dije que no tenía fe, que aquello era un milagro, la respuesta a mis plegarias. Javier parecía decidido a demostrar que Trinidad estaba equivocada. Se convirtió en el hijo perfecto que siempre imaginé. Se levantaba temprano, me ayudaba con las tareas de la casa e incluso mostraba interés por mi taller de plata. Se sentaba a mi lado, observando mis manos trabajar, y a veces intentaba pulir una pieza u otra. Los domingos me acompañaba a misa, sentándose erguido a mi lado en la banca de la iglesia. Me sentía la mujer más orgullosa del mundo, exhibiendo a mi hijo redimido ante toda la comunidad, como un trofeo de mi fe inquebrantable. Era un maestro en reconstruir puentes. Una noche, sentados en la sala, tomó uno de los portarretratos antiguos con una foto mía y de su difunto padre. «Lo extraño tanto, mamá. Siento tanta vergüenza por no haber estado aquí cuando él partió», dijo con la voz entrecortada. Me hizo creer que cada uno de sus días lejos de mí había sido un castigo, una lección dolorosa que lo había transformado en un hombre mejor. Me contaba sobre los malos empleos, las dificultades, las noches que pasó con hambre, todo para reforzar la imagen de que había sufrido lo suficiente para merecer mi perdón y mi confianza. Después de unas semanas, cuando sintió que la armadura de mi corazón estaba completamente derretida, comenzó a plantar la semilla de su idea venenosa. Mesdi observaba en el taller, al final del día, mientras yo masajeaba mis manos adoloridas por la artritis. «Usted trabaja demasiado, mamá. Ya dio su vida entera a este oficio. ¿No es hora de descansar? De disfrutar la vida, de dejar que alguien la cuide a usted». Hablaba con una ternura tan convincente, con una preocupación tan filial, que empecé a ver mi vida de trabajo no como una bendición, sino como una carga. Y entonces, una tarde de domingo, después del almuerzo, presentó el gran plan. Se sentó frente a mí, tomó mis manos y con la mirada más sincera que un hijo podría darle a una madre, me habló de una oportunidad de oro, una inversión inmobiliaria en Acapulco, un negocio seguro, según él. «Venderíamos la casa, mamá. Sé que es difícil, pero piénselo. Con el dinero invertimos en este proyecto. En 6 meses la ganancia nos permitiría comprar un hermoso apartamento cerca de la playa para usted, y yo me encargaría de todo. Usted nunca más tendría que preocuparse por el dinero o por el trabajo pesado». Se me abrió el suelo bajo los pies. Vender la casa, mi casa, el lugar donde viví los momentos más felices de mi vida con mi esposo, donde crié a mi hijo, donde cada pared, cada azulejo guardaba un recuerdo. Mi corazón gritó un no silencioso y desesperado. Era mi puerto seguro, mi santuario. Pero entonces miraba el rostro de Javier, lleno de esperanza y entusiasmo, ofreciéndome un futuro donde él estaría a mi lado, cuidándome. Era la promesa de no quedarme sola en la vejez, el sueño de toda madre,
La duda me desgarraba por dentro. ¿El apego al pasado o la apuesta por un futuro con mi hijo? La batalla dentro de mí duró días y noches. En cada rincón de la casa veía el fantasma de mi esposo sonriéndome. Sentía el olor del pastel que hice para el primer cumpleaños de Javier. ¿Cómo podría vender mi propia alma? Pero entonces miraba a mi hijo, el hijo que le pedía a Dios durante 20 años, y veía en sus ojos la promesa de una compañía que el dinero no puede comprar. Una mañana, después de rezar mi rosario, tomé mi decisión. Vi aquello como una prueba divina de mi capacidad de perdonar y de desapegarme. Fui hacia él, que estaba en la cocina, y con la voz más firme que pude encontrar le dije: «Sí, mi hijo, si es por nuestro bien, si es para que estemos juntos, vamos a vender la casa». El proceso que siguió fue una de las cosas más dolorosas que he vivido. Ver a extraños entrando en mi casa, abriendo mis armarios, evaluando mis muebles, me hizo sentir como una intrusa en mi propia historia. Cada objeto que empacaba en cajas de cartón era un pedazo de mí que estaba guardando. Envolví el portarretrato de mi difunto esposo en un trapo de cocina viejo, con el cuidado de quien embalsama un cuerpo. Guardé mis herramientas de plata, mis pequeños martillos y pinzas, sintiendo como si estuviera amputando mis propias manos. Javier, por otro lado, estaba eléctrico, apurando todo, con un brillo en los ojos que yo, en mi ingenuidad, confundí con entusiasmo por nuestro futuro. El día de la venta llegó demasiado rápido. Fuimos a la notaría, un lugar frío e impersonal. Apenas podía sostener la pluma para firmar los papeles. Mi mano temblaba tanto que necesité el apoyo de Javier. Cuando se completó la transacción, el comprador preguntó en qué cuenta debía depositarse el dinero. Antes de que pudiera responder, Javier intervino con una sonrisa encantadora. «Puede ser en la mía, por favor. Es más fácil para mí administrar la inversión y hacer las transferencias. No se preocupe por nada, mamá. Yo me encargo de todo el papeleo». Y yo, como una oveja llevada al matadero, acepté. Allí sellé mi destino. Dejar Taxco fue como un funeral. El día de la partida, mi comadre Trinidad vino a despedirse. No dijo nada, no hacía falta. Sus ojos llorosos y el abrazo apretado que me dio lo decían todo. Era un abrazo de Dios te proteja, pero también de te lo advertí. Le entregué las llaves de mi casa al nuevo dueño y no tuve el valor de mirar hacia atrás. Dentro del autobús, con Javier a mi lado hablando sin parar sobre el sol y las playas de Acapulco, yo solo miraba por la ventana cómo las colinas familiares de mi ciudad se alejaban, sintiendo un vacío que nunca antes había experimentado. Nuestra llegada a Acapulco no fue nada como en los sueños que él describió. El apartamento que alquiló era un lugar pequeño, en un edificio sin ascensor, lejos de la playa que tanto prometió. Tenía un fuerte olor a desinfectante que no lograba ocultar el moho en las esquinas del baño. Era un lugar sin alma, con muebles genéricos y paredes blancas y desnudas. Viendo la decepción en mi rostro, él me abrazó rápidamente y dijo: «Es solo por un tiempito, mamá, lo juro. Es solo hasta que el dinero de la inversión comience a llegar. Pronto estaremos en nuestro penthouse con vista al mar». Y yo, una vez más, elegí creer. La primera semana cumplió su promesa de cuidarme. Aparecía todos los días por la mañana con pan fresco. Me llevaba a dar un paseo por el malecón, aunque estuviera lejos, y se quedaba a cenar. Hablaba del negocio, de las reuniones que tenía, de cómo todo iba a la perfección. Poco a poco, la angustia que sentí al dejar mi casa se fue calmando. Empecé a pensar que tal vez había hecho lo correcto, que la felicidad al lado de mi hijo era posible, aunque hubiera comenzado de una forma tan extraña y en un lugar tan impersonal. Pero en la segunda semana, las cosas empezaron a cambiar. Las visitas diarias se convirtieron en llamadas telefónicas rápidas. «Hola, mamá, ¿está usted bien? Hoy no podré pasar. Estoy en una reunión muy importante con los inversionistas», decía. Al día siguiente, lo mismo. Las llamadas se fueron acortando. Su voz se sentía más distante. Una semilla de pánico comenzó a brotar en mi pecho. Una sensación fría que intentaba ignorar con todas mis fuerzas, rezando para que fuera solo cosa de mi cabeza.
Me aferraba a la fe, pidiéndole a Dios que protegiera a mi hijo y nuestro futuro. Si todavía estás conmigo en esta historia y crees que una fuerza mayor nos cuida incluso en los momentos de duda, escribe un amén en los comentarios. La tercera semana fue un desierto de silencio. Ninguna llamada, ningún mensaje. Llamaba a su celular por la mañana, por la tarde y por la noche. El teléfono sonaba, 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 hasta que saltaba el buzón de voz, que siempre estaba lleno. Cada tono sin respuesta era como un martillazo en mi pecho. Caminaba de un lado a otro en ese minúsculo apartamento que ahora parecía una jaula. Empecé a recordar la mirada de mi comadre Trinidad, la prisa de Javier por vender todo, su negativa a poner el dinero en una cuenta conjunta. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, formando una imagen horrible que me negaba a aceptar. Entonces, una mañana de jueves, después de una noche entera en vela, intenté llamar una vez más, pero esta vez fue diferente. El teléfono no sonó. Una voz electrónica, fría y sin emoción alguna, recitó la sentencia de mi desgracia. El número que usted marcó no existe. Me quedé paralizada, con el teléfono en la oreja, escuchando el mensaje repetirse. El aparato se me resbaló de la mano y cayó al suelo, pero ni siquiera oí el ruido. El único sonido era el de mi propia esperanza rompiéndose en 1000 pedazos. Me había cortado la comunicación. Había borrado el último hilo que me conectaba con él y con mi mundo. Era oficial. Estaba sola. El shock fue tan grande que mi cuerpo se negó a moverse. Pasé el resto del día sentada al borde de la cama, mirando una mancha en la pared. Las lágrimas no venían, solo un vacío helado que lo invadió todo. La traición dolía más que la pérdida del dinero. No solo me robó mi casa, me robó mi perdón. Tomó el regalo más sagrado que una madre puede dar, la segunda oportunidad, y lo usó como un arma para destruirme. Transformó mi milagro en una estafa, mi fe en una broma de mal gusto. La crueldad de ese acto era más profunda que cualquier abandono. Cuando cayó la noche, el miedo práctico comenzó a gritar más fuerte que el dolor. Abrí mi bolso y conté el poco dinero que me había sobrado del viaje. No era casi nada. El alquiler. Javier dijo que estaba pagado, pero ¿por cuánto tiempo? No sabía el nombre del propietario, no tenía un contrato, no tenía nada. Era una señora de casi 70 años, sin un centavo, sin amigos, sin familia, en una ciudad donde no conocía ni el nombre de las calles. La desesperación era una ola gigante, amenazando con ahogarme. Por primera vez en mi vida, no sabía qué hacer al minuto siguiente. Pasé otros 2 días en ese estado de parálisis, comiendo lo poco que quedaba en los armarios. Pero mi fe, incluso pisoteada y herida, todavía tenía una raíz. Si ya no tenía a nadie en el mundo, todavía tenía a Dios. Reuní las fuerzas que no sabía que poseía, me puse ropa sencilla, salí de ese apartamento y empecé a caminar. No sabía a dónde ir, solo buscaba una señal, una torre de iglesia, cualquier cosa. Después de casi 1 hora, caminando bajo el fuerte sol de Acapulco, la encontré. Una parroquia pequeña y sencilla, de paredes blancas. Entrar allí fue como para un náufrago alcanzar un trozo de madera en medio del océano. Encontré al párroco, el padre Miguel, un hombre de mediana edad, con una mirada cansada pero bondadosa. Me ofreció un vaso de agua y me llevó a una pequeña sala en la parte de atrás. Y allí, por primera vez, lo conté todo. La historia salió de mí como un río de dolor, tropezando con las palabras, ahogándome en sollozos. Hablé de los 20 años de espera, del regreso, de la venta de la casa, de las promesas, del abandono. Mientras hablaba, vi cambiar el rostro del padre. Su expresión de compasión dio paso a una de intensa concentración y, finalmente, a un sombrío reconocimiento, especialmente cuando mencioné el nombre Javier y el proyecto inmobiliario. Cuando terminé, suspiró profundamente y puso su mano sobre la mía. Hija mía, Amparo, lo que te voy a decir te va a doler aún más. Pero necesitas saber la verdad, comenzó con voz grave. Ese proyecto inmobiliario es una estafa, un fraude que ya ha destruido los ahorros de muchas personas buenas aquí en nuestra comunidad. Se me heló el corazón, pero lo peor
estaba por venir. Y tu hijo, Javier, lamento decirte que no fue solo una víctima más, fue uno de los reclutadores. Me buscó hace meses y yo lo ayudé a difundir la inversión entre algunos feligreses, ancianos como usted. Usó mi confianza y la de ellos para alimentar este esquema. En ese momento mi dolor dejó de ser solo mío. La traición se había multiplicado. Mi hijo no era el hijo pródigo que se perdió, ni siquiera un tonto que fue engañado. Era el lobo. Él había conscientemente llevado a otras ovejas al matadero junto conmigo. La imagen de mi Javier, el niño que crié, se desvaneció para siempre, reemplazada por la figura de un criminal, un hombre sin alma, capaz de engañar a su propia madre y a los fieles de una iglesia que solo querían ayudar. La vergüenza y la rabia se mezclaron con mi tristeza, creando un sentimiento nuevo y terrible. La sala del padre quedó en silencio durante un largo rato, un silencio pesado, lleno de un dolor que ahora era compartido. El padre Miguel, con el rostro marcado por la culpa y la tristeza, me dijo que tenía que hacer lo correcto. Esa misma noche, organizó una reunión en la parroquia. Aparecieron otras 4 personas, 2 parejas de ancianos, todos con la misma mirada perdida que yo tenía. Uno a uno contaron sus historias, y era como si estuvieran narrando mi propia vida. Las mismas promesas, el mismo encanto de Javier, la misma conversación sobre un futuro seguro. Al escuchar su dolor, el mío se transformó. Ya no estaba sola en mi isla de sufrimiento. En ese pequeño grupo de corazones rotos surgió una nueva fuerza. Había rabia, por supuesto, y mucha vergüenza. Nadie quería admitir que había sido engañado de forma tan tonta, pero también había una necesidad de que aquello se detuviera, de que mi hijo, el hijo que tanto amé, no hiciera más víctimas. Fue entonces cuando una fría claridad se apoderó de mí. Guardar silencio para proteger el nombre de un hombre que ya no existía sería un pecado mayor que mi pérdida. Con una voz que temblaba, pero no vacilaba, miré al padre y a los demás y dije: voy a ir a la policía, no por venganza, sino para que se haga justicia por todos nosotros. Ir a la comisaría fue uno de los pasos más difíciles de mi vida. El lugar era frío, ruidoso, y me sentía pequeña e insignificante. El padre Miguel me acompañó, sujetando mi brazo, dándome la fuerza que no tenía. Me senté frente a un joven oficial y conté, de manera objetiva y sin lágrimas, cada detalle de la estafa. Ya no era la madre traicionada la que hablaba, sino una ciudadana presentando una denuncia. Cada palabra que decía era un ladrillo que ponía en el muro que me separaría para siempre de ese pasado. Al final de mi declaración, no sentí alivio, sino una especie de paz, sombría. Había hecho lo que tenía que hacer. Pasaron los meses. La vida siguió su curso lento y difícil. Un día, el padre Miguel vino a buscarme con noticias. La denuncia colectiva había dado resultado. La policía había investigado el fraude y detenido a varias personas, incluido Javier. Y entonces llegó la ironía final, la justicia poética de Dios. Javier no fue arrestado con los bolsillos llenos de dinero. Había sido estafado por sus jefes en el esquema, que huyeron con todo el dinero. Él, que se creía tan listo, que le robó a su propia madre, terminó sin nada, tan víctima de su propia codicia como las personas a las que engañó. No era un lobo después de todo, era solo otro cordero tonto perdido en la oscuridad. Por supuesto, mi dinero nunca fue recuperado. La casa, los ahorros de toda una vida, todo se perdió para siempre. Pero lo que recibí a cambio fue algo que ningún dinero podría comprar. La pequeña comunidad de la iglesia, conmovida por mi historia y por la dignidad con la que enfrenté todo, se unió para ayudarme. No me dejaron desamparada. Me consiguieron una pequeña habitación en la parte trasera de la parroquia, sencilla, más pequeña que mi antiguo taller, pero era un techo seguro sobre mi cabeza. Era un hogar construido no de ladrillos y cemento, sino de pura caridad y compunción. La gente de la parroquia no se detuvo ahí. Al enterarse de mi oficio, de mi vida como artesana de plata, hicieron una colecta. Con el dinero, compraron un pequeño banco de trabajo, usado, un soplete y algunas herramientas básicas.
Cuando el padre Miguel me entregó ese primer juego de pinzas, mis manos temblaron al sostenerlas. Era como reencontrarme con una parte de mí que creía muerta y enterrada. El sonido de mi pequeño martillo golpeando la plata volvió a resonar, ya no en Taxco, sino allí, en ese rinconcito que la bondad de extraños me dio. Hoy, la vida es diferente. Ya no tengo la casa que heredé de mis padres, pero he encontrado un nuevo propósito. 2 veces semana, algunos jóvenes de la comunidad vienen a mi cuartito y les enseño el arte de la plata. Les enseño la paciencia, la precisión, la belleza que pueden hacer del fuego y del metal. Veo en sus ojos el brillo del descubrimiento y eso llena mi corazón. Aprendí la lección más dura de todas, que el perdón, el verdadero perdón, es para nuestra propia alma, para liberarnos del peso del rencor. Pero la justicia, esa es para el mundo, para proteger a los inocentes. Ya no tengo una familia de sangre cerca, pero he encontrado una nueva familia, forjada en la fe y en la resiliencia, que me ha demostrado que incluso después de la más oscura de las traiciones, la luz de un corazón bueno nunca se apaga. Y esa es mi historia. ¿Qué les pareció? Quiero saber su opinión aquí en los comentarios. Díganme, ¿qué harían ustedes en mi lugar? Si este relato tocó su corazón de alguna manera, por favor compártanlo con alguien a quien le pueda gustar escucharlo, o tal vez con alguien que esté pasando por una situación difícil y necesite una luz. Un gran abrazo y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.